Desde que era un niño, el cálido resplandor de una pantalla siempre había sido mi santuario. Me sumergía en mundos fantásticos, enfrentando dragones, resolviendo misterios y liderando ejércitos con solo mis dedos. Las mañanas se fusionaban con las noches, mientras el tiempo perdía sentido. Mis únicos compañeros eran los avatares digitales y las voces en línea de amigos que nunca había conocido en persona. No me importaba el mundo real. Después de todo, en el mundo virtual, era un héroe. Mi refugio comenzó en mi infancia, siendo el hijo menor de una familia de 5. A menudo me sentía invisible. Mi hermana mayor, Valeria, era una prodigio del violín, y mi hermano Diego era un atleta destacado. Y yo simplemente me perdía en mi habitación oscura jugando videojuegos. Mis padres, aunque preocupados, supieron que era solo una fase y que eventualmente encontraría mi camino. A medida que crecía, mi cuerpo comenzó a mostrar el precio del sedentarismo. El ligero sobrepeso de la adolescencia se convirtió en obesidad en la adultez. Pero eso no me detuvo. Después de todo, en mi mundo virtual, el aspecto o la salud no importaban. Hasta que un día, mientras estaba inmerso en una batalla épica en línea, sentí un dolor agudo en mi pecho. Traté de ignorarlo, atribuyéndolo a la tensión del videojuego, pero el dolor persistió. De repente, una fatiga abrumadora me envolvió y la habitación comenzó a girar. Intenté gritar, pero no salió sonido. Mis dedos se aflojaron y el control del juego cayó al suelo. Mi vista se oscureció y el último sonido que escuché antes de perder la conciencia fue el de mi personaje en el juego encontrando su fin. Desperté en un hospital con tubos y cables conectados a mí. Una enfermera me observó con simpatía y cuando traté de hablar, ella me tranquilizó. Mi familia estaba allí. Sus rostros estaban tensos y preocupados. Valeria sostuvo mi mano. Sus dedos delicados y acostumbrados a las cuerdas del violín ahora me transmitían consuelo. Diego, con su robusta figura de deportista, parecía pequeño y vulnerable sentado en una silla del hospital. Luego de verme despertar, mi padre rompió el silencio. Carlos, comenzó con una voz temblorosa. Tienes insuficiencia cardíaca crónica, hijo. No entendía completamente lo que significaba, pero las lágrimas en los ojos de mi padre me decían que no era algo bueno. Los siguientes días fueron un torbellino de pruebas, consultas y decisiones difíciles. Los médicos dijeron que un trasplante de corazón podría ser mi única esperanza. Mientras yacía en la cama del hospital, recordando los años de negligencia y sedentarismo, una mezcla de remordimiento y autorreproche me llenó. Desearía haber escuchado las advertencias. Desearía haber cuidado de mí mismo. Entonces, en medio de la desesperanza, ocurrió un milagro. Un donante compatible fue encontrado poco tiempo después. La gratitud que sentía fue inmensa, pero también estaba plagada de culpa, sabiendo que alguien más había perdido la vida para darme una segunda oportunidad. Después de la cirugía, mientras me recuperaba, me prometí a mí mismo que no dejaría que esta nueva oportunidad fuera en vano. No solo por mí, sino también por el donante desconocido que me había dado una segunda oportunidad en la vida. No sabía qué me depararía el futuro, pero estaba decidido a cambiar. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una conexión con el mundo real y estaba ansioso por descubrirlo. El proceso de recuperación fue largo y agotador. Cada día estaba lleno de desafíos. Desde adaptarme a la extraña sensación del latido de un corazón que no había sido el mío originalmente, hasta las constantes visitas médicas y la toma de una montaña de medicamentos. Sin embargo, en medio de todo eso, sentía una chispa,
una nueva energía que no había experimentado en años. Mis mañanas comenzaron a tener una estructura. Ya no despertaba al mediodía con el resplandor de la pantalla aún brillando en mis ojos. Ahora, el canto de los pájaros y el brillo del amanecer me sacaban de mis sueños. Mi nueva rutina incluía ejercicios suaves al principio, como caminar por los pasillos del hospital bajo la atenta mirada de los fisioterapeutas. Con el tiempo, mis caminatas se extendieron al jardín del hospital, donde el aire fresco llenaba mis pulmones y el mundo real comenzaba a desvelarse ante mí. Después de ser dado del alta del hospital, me mudé temporalmente a casa de mis padres, a aquel lugar que una vez consideré una prisión en mi adolescencia. Ahora se sentía reconfortante y acogedor. Mi madre preparaba comidas nutritivas y se aseguraba de que tomara mis medicamentos a tiempo. Valeria, con su eterna paciencia, me enseñó ejercicios de respiración para fortalecer mis pulmones, mientras Diego, siempre el atleta, insistía en que saliéramos a caminar juntos por el vecindario cada tarde. Sin embargo, había un pequeño inconveniente en mi recuperación: el sol. A causa de los medicamentos que tomaba para prevenir el rechazo de mi nuevo órgano, mi piel se había vuelto extremadamente sensible a la luz solar. Esto significaba que las caminatas al mediodía estaban fuera de discusión, y pronto las tardes se convirtieron en mis momentos de actividad. Fue durante una de estas caminatas nocturnas cuando la idea surgió. Pasando junto a una tienda local, vi una bicicleta en el escaparate. La idea de montar una bici y sentir el viento en mi rostro era atractiva. Diego, al ver mi interés, me sugirió: «Oye, podrías intentarlo, hermano. Es una excelente forma de hacer ejercicio y aún estar al aire libre, incluso de noche». Y así, después de consultar a mi médico, adquirí mi primera bicicleta desde que era un niño. Las primeras noches fueron difíciles. Las piernas me ardían y el equilibrio era esquivo, pero con la persistencia llegó la mejora. Poco a poco mis recorridos se hicieron más largos y mis músculos se fortalecieron. Las estrellas y la luna se convirtieron en mis compañeros constantes, y la ciudad, con sus luces tenues y sus sombras danzantes, me ofrecían un espectáculo diferente cada noche. Mi bicicleta no solo me devolvió la movilidad y la salud, me conectó con el mundo de una manera que nunca había imaginado. Con el tiempo se estableció una rutina. Después de cenar salía con mi bicicleta a explorar. Las avenidas, los parques y las calles se convirtieron en mi nuevo campo de juego. Sin embargo, buscando rutas más tranquilas y seguras, me encontré con una sugerencia inesperada, una que cambiaría mi vida de formas que nunca podría haber anticipado. Una carretera solitaria y serena, alejada de la ciudad, se convirtió en mi próximo destino. Y así, mientras mi nueva normalidad se asentaba, me embarqué en una aventura que jamás hubiera imaginado. Mi bicicleta y yo nos habíamos convertido en amigos inseparables. Había descubierto muchos rincones y secretos de la ciudad en mis paseos nocturnos, pero había una parte de mí que ansiaba la serenidad del campo. Escuchar hablar de una carretera tranquila en las afueras me llenó de emoción. No había tráfico. La vía era llana y se decía que ofrecía vistas panorámicas del cielo estrellado, sin la contaminación lumínica de la ciudad. La primera vez que me dirigí hacia esa ruta, estaba lleno de anticipación. Empaqué una pequeña mochila con agua, algo de comida y una linterna. No quería correr riesgos, especialmente estando tan lejos de la ciudad y en medio de la noche. Mientras pedaleaba hacia el lugar, la jungla de concreto poco a poco iba cediendo paso a campos abiertos y siluetas de árboles. El canto de los grillos y el aroma de la tierra mojada me envolvían. Era como si cada pedalazo me llevara no solo más lejos de la ciudad, sino también más cerca de mí mismo. Cuando finalmente llegué, me encontré con una carretera estrecha,
bordeada de árboles altos cuyas sombras se movían sutilmente con el viento nocturno. A lo lejos, una hilera de montañas se dibujaba contra el cielo, y sobre mí, un manto de estrellas brillaba con intensidad. Sin pensarlo 2 veces, comencé mi recorrido. Los primeros kilómetros fueron magníficos. El sonido de mis ruedas contra el asfalto, el viento fresco en mi rostro y la majestuosidad del cielo nocturno creaban una sinfonía perfecta. En medio de esta tranquilidad, mis pensamientos fluyeron libremente. Reflexioné sobre mi vida, sobre los cambios recientes y la fortuna que tenía por estar vivo. Sin embargo, mientras más avanzaba, más me adentraba en una parte de la carretera menos familiar y más desolada. Las luces de la ciudad ya no eran visibles, y el silencio se volvía más profundo. Y ahí fue entonces cuando lo noté. Una sensación extraña en la nuca, como si alguien o algo me estuviera observando. Sacudiendo la cabeza, traté de despejar la paranoia. Solo es la soledad del lugar, me dije, pero no podía negar el creciente malestar en mi estómago. Continué pedaleando tratando de concentrarme en las estrellas y en el ritmo constante de mi respiración, hasta que lo vi, a lo lejos, en un tramo donde la carretera se torcía ligeramente. Varias figuras oscuras parecían paradas justo en medio del camino. Eran altas y delgadas, y aunque la distancia impedía ver detalles, sus contornos eran claramente humanoides. Por un instante pensé que eran simples viajeros nocturnos, pero algo en su postura y en su inmovilidad me decía que estaba equivocado. Mi corazón nuevo comenzó a latir con fuerza, cada pulsación resonando en mis oídos. Sabía que no podía detenerme, así que decidí acelerar, con la esperanza de pasar junto a esas figuras antes de que pudieran reaccionar. Mientras me acercaba, los detalles se hicieron más claros. Sin duda, no parecían humanos. No tenían rasgos faciales distinguibles. Solo eran sombras oscuras, con una especie de aura fría que emanaba de ellos. Pasé junto a ellos a toda velocidad, sintiendo cómo sus ojos, o lo que sea que tuvieran, me seguían. No miré atrás hasta que estuve seguro de haberlos dejado atrás. Cuando finalmente me atreví a hacerlo, ya no había rastro de las figuras. Estaba aterrado, pero al mismo tiempo fascinado. Así que decidí regresar a la seguridad de mi hogar, prometiéndome investigar más sobre ese tramo solitario y sus misteriosos habitantes. Aunque mi encuentro con las figuras oscuras me había dejado inquieto, mi curiosidad superó mi miedo. Sentía una irrefrenable necesidad de entender qué o quiénes eran esas entidades y por qué estaban en aquel lugar solitario. Me preguntaba si había otros que hubieran experimentado lo mismo. Comencé mi búsqueda en la biblioteca local. Recordé que Diego había mencionado historias sobre esa carretera, así que me sumergí en periódicos antiguos y documentos de la región. Horas se convirtieron en días, y mientras revisaba cada página, encontré una serie de informes de desapariciones a lo largo de los años, todas aquellas en las inmediaciones de esa ruta. Además, los relatos de testigos ocasionalmente mencionaban figuras oscuras o siluetas inexplicables. El patrón era claro. Algo extraño sucedía en ese lugar. Con más preguntas que respuestas, decidí entrevistar a los lugareños. Al principio la gente era reacia a hablar. El mero hecho de mencionar la carretera despertaba un temor profundo en sus corazones. Sin embargo, una tarde, una anciana, doña Clara, accedió a compartir su historia. De niña, los abuelos le contaron sobre los guardianes de la ruta. Se decía que eran espíritus ancestrales, protectores de un portal entre dimensiones, y que cualquier intruso que los desafiara nunca volvería. Mientras hablaba, pude ver el terror genuino en sus ojos.
Con el relato de Doña Clara en mente, profundicé más en aquella leyenda. Descubrí antiguos relatos indígenas sobre el portal dimensional en las montañas cercanas, custodiado por seres de otro mundo. Estos seres, aunque inicialmente eran pacíficos, se habían vuelto protectores férreos del portal debido a intentos humanos de acceder a él. Sin embargo, algo no encajaba. Si estas entidades eran tan protectoras y peligrosas, ¿por qué simplemente habían observado y no habían actuado en mi contra? ¿Acaso había algo en mí, quizás relacionado con el trasplante, que me hacía diferente a los ojos de estas criaturas? Es una pregunta que no me dejaba dormir por las noches. Una noche, mientras repasaba mis notas, una idea cruzó mi mente. Recordé haber leído historias sobre campos magnéticos y energías en conexiones con otros planos. ¿Y qué tal si mi corazón trasplantado, que provenía de un donante anónimo, tenía alguna relación o energía especial que resonaba con ese portal o sus guardianes? Estaba decidido a encontrar respuestas, así que busqué expertos en lo paranormal y ciencias alternativas. Después de algunas charlas infructuosas, conocí a Elena, una experta en campos magnéticos y energías interdimensionales. Ella estuvo dispuesta a hacer pruebas y, para mi sorpresa, confirmó que mi corazón emitía una frecuencia energética inusual. Armado con esta nueva información, supe que tenía que volver a la ruta, no solo para encontrar respuestas, sino para entender el propósito de esa conexión inesperada entre mi corazón y ese misterioso portal. Pero esta vez no iría solo. Elena, con su conocimiento y equipo, me acompañaría en esta nueva aventura. Con Elena a mi lado, decidimos emprender un nuevo viaje a la carretera misteriosa. Ella llevó consigo una serie de instrumentos diseñados para medir y registrar variaciones en campos energéticos. Yo, por otro lado, llevé una sensación de determinación y un deseo ardiente de respuestas. Mientras nos acercábamos al lugar, los instrumentos de Elena comenzaron a registrar anomalías. No había duda de que estábamos en el lugar correcto. Sin embargo, en vez de las sombras humanoides que había visto anteriormente, nos encontramos con un escenario diferente. En el centro de la carretera había un gran círculo de piedras con símbolos antiguos grabados en ella. Estos símbolos resonaban con una energía similar a la que Elena había detectado en mi corazón. Intrigados decidimos investigar el círculo. Elena, con su amplio conocimiento en símbolos antiguos, reconoció rápidamente que estos contaban una historia. Relataban la vida de un guardián, un protector del portal, que había vivido en armonía con la naturaleza y había defendido la entrada al otro mundo de aquellos que quisieran hacerle daño. La historia continuó describiendo cómo este guardián había encontrado un final trágico. Un árbol, golpeado por un rayo durante una tormenta, cayó sobre él, dejándolo gravemente herido. A pesar de sus habilidades sobrenaturales, no pudo recuperarse y finalmente falleció. Sin embargo, antes de su muerte, había firmado un pacto con la naturaleza, declarando su deseo de donar su esencia a alguien digno en el futuro. Cuanto más leía Elena, más claro se volvía todo. Las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. Mi corazón, el corazón que ahora latía con una fuerza en mi pecho, había pertenecido a ese guardián. La razón por la que las sombras me habían observado, pero no me habían dañado, era porque reconocían la esencia de su antiguo protector en mí. Decidimos realizar un pequeño ritual guiados por Elena en el círculo de piedras. Era una forma de mostrar respeto y gratitud al espíritu del guardián, y quizás obtener su bendición. Al concluir, sentí una sensación de paz y conexión con la naturaleza que nunca antes había experimentado. Mientras regresábamos a la ciudad, reflexioné sobre la increíble serie de eventos que me habían llevado hasta aquí. La vida, con sus giros y vueltas,
había tejido una historia más extraña y maravillosa de lo que jamás hubiera imaginado. Aunque había enfrentado adversidades, enfermedades y miedos, todo había culminado en un descubrimiento que trascendía la comprensión humana. Mi corazón, el corazón del guardián, me había llevado a través de un viaje de autodescubrimiento y conexión con un mundo más allá de lo visible. La vida, pensé mientras pedaleaba de regreso a casa, es verdaderamente asombrosa en sus misterios. Y aunque no todos podían ver o entender esos misterios, sentí una profunda gratitud por haber sido elegido para vivir esta experiencia única.